Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de TechNet. El día de hoy vamos a estar viendo algunos aspectos de seguridad que hay en SQL Server 2008 R2. Principalmente tenemos una agenda que incluye para este webcast. La agenda incluye algunos aspectos generales sobre cómo administrar la seguridad en SQL Server 2008 R2. Para eso vamos a empezar viendo algunos aspectos básicos, como lo que serían los tipos de seguridad que son soportados en SQL Server, tanto seguridad integrada como seguridad no integrada. También vamos a hacer algunos repasos primero en cuanto a lo que sería la alta disponibilidad y algunas mejoras que se han introducido en SQL Server 2008 R2, que es bastante importante diferenciar lo que sería SQL Server 2008 R2 de SQL Server 2008. También vamos a empezar a ver algunas características que han sido mejoradas en cuanto a lo que sería seguridad. Para aquellos que recuerdan, en SQL Server 2008 se había introducido el concepto de Transparent Data Encryption o TDS. También vamos a estar recordando esos conceptos y vamos a ver algunas mejoras que se dieron con respecto a TDM en SQL Server 2008 R2 específicamente. Si tienen alguna duda sobre el contenido de esta presentación, no duden en enviarme un correo electrónico. Digamos, mi nombre es, como lo ven aquí en el screen, Eduardo Castro Martínez, MVP en SQL Server. También les estamos compartiendo el sitio de la comunidad, en este caso es la comunidad Windows, donde vamos a estar publicando el script que voy a estar utilizando el día de hoy. Por ejemplo, cuando entremos al día a la parte de la demostración, ahí vamos a compartirles una instancia de SQL Server y vamos a correr algunos transacciones SQL. Ese script también va a estar disponible para que ustedes lo puedan descargar sin ningún problema. También, como nos mencionó Andrés, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Ese espacio para preguntas y respuestas lo vamos a tener ahí al final. Ustedes lo pueden utilizar, poner sus preguntas utilizando el menú de Q&A que aparece en la parte superior de su pantalla. Y es un gusto, como les dije anteriormente, que estén con nosotros en esta presentación. Vamos a empezar con algunos aspectos generales de lo que sería este webcast. Primero, vamos a ver aquí un poco acerca de lo que sería una introducción a los conceptos que vamos a estar viendo, ver cuáles eran las mejoras o los aspectos de seguridad que existen en SQL Server 2005, como lo ven es un repaso el que vamos a estar haciendo. También vamos a estar viendo todo lo que sería mejoras de seguridad en SQL Server 2008 R2. Después de eso vamos a pasar a una pequeña demostración donde tenemos un script para poder habilitar todo lo que sería aspectos de seguridad y encriptación de datos en SQL Server. Y por último vamos a ver algunos aspectos de compliance o de cumplimiento que se puede lograr con SQL Server 2008 R2, más que todo con respecto a la parte de auditoría. Entonces, como vemos, es una agenda bastante integral, que vamos a pasar por diferentes temas que seguro les va a hacer todo relacionado con la seguridad en SQL Server. Vamos a iniciar nuestra presentación. Primero, tenemos que recordar algunas cosas que son bastante importantes. Cuando hablamos de seguridad, hay que recordar que aparte de tener la alta disponibilidad en nuestros servidores, tener aspectos de los datos siempre disponibles, siempre va a haber un aspecto general que es qué tan seguros están mis datos. Con respecto a esa característica, sí ha dado una tendencia que en este caso desde el año 2009, desde hace 3 años aproximadamente, Forrester, una consultora internacional, hizo un estudio y en ese estudio se ha identificado de que cada día las empresas se preocupan más con respecto a la confiabilidad de los datos. Y algo más importante
es la violación de la privacidad de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos una base de datos almacenada en SQL Server, tenemos que asegurarnos que esos datos están protegidos. Eso es una de las grandes ventajas o de los grandes requerimientos que se requieren las compañías del día de hoy. Entonces tenemos que estar protegidos con respecto a esos ataques o problemas que tenemos en cuanto a lo que sería la revelación de contenido de base de datos que es privada. Entonces tenemos que prevenir eso. También algo importante es de que cuando hablamos de aspectos de seguridad, muchas personas piensan específicamente en ataques fuera de su empresa, ataques que provienen de sitios externos que van a empezar a atacar nuestra infraestructura para poder llegar a tener acceso a la información. Y en este caso siempre se ha dado que incluso con base en este estudio de Forrester podemos ver de que aproximadamente, con los datos de esta encuesta, el 70% de los ataques que se han dado con respecto a la privacidad de los datos han sido ataques internos. Entonces, esto nos lleva a tomar nuevas medidas, porque usualmente cuando estamos hablando de seguridad, las personas piensan en firewalls de hardware, piensan en sistemas de detección de intrusos, de hardware, empiezan a pensar en otros temas y dejan de un lado todo lo que sería la protección de los datos de forma interna. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros. También hay algo importante que si un usuario no autorizado tiene acceso a los datos, eso va a implicar que se rompe la privacidad de los mismos. Y además de haberse roto la privacidad de los mismos, puede ser de que entremos en problemas. Más que todo, ustedes deben estar familiarizados con todo lo que serían las regulaciones de PCI o PCI y de HIPAA, donde si ustedes tienen una empresa que debe cumplir con esas normas, ustedes van a tener que contar con un software que les ayude a cumplir con dichas normas. Y prácticamente lo que nos hacen estas regulaciones es precisamente establecer una serie de requerimientos de seguridad de la información que tiene que ser cumplida dentro de nuestra infraestructura. Entonces, en el momento que no cumplamos con alguno de los requerimientos que tiene el PCI o el HIPAA, vamos a tener un problema que ya es un problema de negocio. Entonces, es importante que nosotros estemos completamente seguros con respecto a ese cumplimiento que tenemos que tener con respecto a la información que vamos a estar manejando dentro de nuestra infraestructura. Para eso vamos a seguir con la parte de introducción. Vamos a identificar algunas necesidades del negocio. Esas necesidades del negocio son completamente identificables, donde vamos a tener que especificar directamente que nosotros tenemos cumplimiento en alta disponibilidad, confiabilidad y sobre todo en integridad de los datos. Además, algunos de los lineamientos que se tienen que seguir cuando estamos viendo sistemas regulatorios con respecto a seguridad es que hay que demostrar que se tiene buenas prácticas de seguridad, específicamente en el ambiente de bases de datos. Porque hay que recordar que uno de los puntos que algunas veces se deja por fuera a la hora de estar trabajando en los sistemas es la seguridad propia de la base de datos. No pasa en todos los proyectos, pero en algunos proyectos ha pasado que específicamente se enfocan en agregarle seguridad a nivel de aplicación. Le agregan, por ejemplo, que no pueda ver un menú, que no pueda haber diferentes aspectos de módulos, etcétera, dentro de la base de datos, dentro de la aplicación, pero a veces se les olvida que los datos tienen que estar también protegidos. Y además, si ustedes son un ente regulado, por ejemplo, por un ente externo que requiere ciertas capacidades de seguridad, ustedes tienen que tomar en cuenta que usualmente esos estándares de seguridad implican hasta la forma en que se almacenan los datos y la forma en que viajan esos datos a través de la red. También
Otra de los aspectos que hay que tomar en cuenta es la auditoría, en donde se tiene que tomar en cuenta de que vamos a tener que cumplir con necesidades específicas de auditaje dentro de nuestras empresas. Entonces tenemos que buscar una forma de poder cumplir con esos requerimientos. Para hacer esto, vamos a continuar aquí con nuestra presentación. Existe unas estadísticas que son bastante importantes en cuanto a lo que serían las vulnerabilidades de bases de datos que se han encontrado. Dentro de estas vulnerabilidades de bases de datos, podemos ver específicamente, digamos, en esta barra, digamos, cuál ha sido el progreso en todo lo que sería la seguridad en SQL Server. Aquí, vean que nos indica aquí, esta barra, lo que nos está indicando es la cantidad de parches de seguridad que se han tenido que instalar a las bases de datos para cumplir con algún security breach. Recordemos que los productos de software siempre van a tener mejoras, siempre van a tener que estar mejorando y verificando que no existan problemas de seguridad en cuanto a lo que serían los datos. Pero también tenemos que recordar acá que cuanto menos parches de seguridad se le tenga que instalar un software, quiere decir que ese software cumple bastante bien con todo lo que serían las expectativas de seguridad. Aquí podemos ver en este gráfico alguna información que es interesante. Vemos que en la barra roja nos muestra la cantidad de parches que tiene de seguridad instalados para SQL Server, en este caso, en el primer caso, en el año 2002. Los podemos comparar con los parches de seguridad que se hacen para la competencia, digamos, para productos alternativos no Microsoft, tales como Oracle, como DB2 y MySQL. Podemos ver que dependiendo del año, siempre se han dado en los otros vendedores mayor cantidad de parches en cuanto a lo que sería seguridad de los datos o seguridad del producto en general. Podemos ver de que siempre se mantiene algún tipo de parche y una base de datos requiere más parches que la otra en cuanto a lo que sería seguridad. Lo que es interesante y quiero que noten es cómo SQL Server siempre se mantiene sin parches de seguridad o por debajo de los parches de seguridad a nivel de base de datos comparados con la competencia. Entonces es importante porque son muy pocos las security breach que se incluyen dentro de lo que sería SQL Server y además que son mucho menos que en esta gráfica, como se muestra, que algunos productos que no son de la casa Microsoft. Entonces es importante que tomamos en cuenta. Y además, estos reportes son públicos, ustedes los pueden buscar, digamos, están dentro de lo que serían los sitios de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Ustedes pueden buscar ahí dentro de ese sitio todo lo que sería la parte de seguridad, y en la parte de seguridad todos los vendedores de software registrados en Estados Unidos, cuando encuentran un problema de seguridad, tienen que reportarlo y tienen que decir cómo lo han mitigado. Entonces ustedes pueden buscar información más reciente con respecto a lo que serían los parches y los problemas de seguridad detectados en un producto en particular. Ahora, ya que hemos establecido toda esta parte de introducción, vamos a ver un poco acerca de la seguridad en SQL Server 2005. Para recordar, en SQL Server 2005 tenemos algunas mejoras que se han dado. Dentro de estas, primero, teníamos toda la parte de protección de los datos. Cuando hablamos de protección de los datos, tenemos específicamente toda la parte de la encriptación ya built-in, que sería la encriptación de datos que se ha dado disponible desde SQL Server 2005. También tenemos otros aspectos interesantes en lo que serían los datos, que serían catálogos de seguridad que fueron agregados. También tenemos todos los aspectos de control de acceso. Recordemos que en SQL Server 2005 se introduce todo lo que sería la separación de esquemas de usuario.
También se permite establecer todo lo que sería un control de permisos granulares, que eso es importante tenerlo en cuenta. También tenemos otros aspectos importantes, que es toda la parte de posibilidad de encriptar credenciales, pues que eso es algo de lo que tenemos que tomar en cuenta con respecto a estos aspectos. Y después hay algo que siempre se tiene que tomar en cuenta cuando estamos hablando de SQL Server y de cualquier producto de base de datos, es las normas de cumplimiento. Dentro de las normas de cumplimiento, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Por ejemplo, en SQL Server 2005 fue introducido toda la parte de los triggers de DDL, y los triggers de DDL lo que nos permiten es poder capturar toda la información de creación de objetos o modificación de objetos dentro de la base de datos, esto con el fin de poder auditar las actividades y generar esas bitácoras que exigen los ambientes o los entes de control de seguridad. Además, tenemos toda la parte de Password Policy Enforcement, si ustedes lo recuerdan, es la posibilidad de exigir que cuando estamos utilizando seguridad no integrada, sino que la seguridad de SQL Server se exija que se cumpla con las normas de contraseñas complejas dentro de la base de datos, aunque sean logins creados dentro de SQL Server. Eso es importante que recordemos que está ahí. También tenemos aquí algunas de las opciones o mejoras que se han dado dentro de todo lo que sería la parte de seguridad, y vemos cómo se han mapeado las necesidades del usuario, en este caso las necesidades del negocio, cómo se han mapeado con las características de seguridad que nos provee SQL Server. Dentro de esto, por ejemplo, para proteger los datos, algunas bases de datos utilizan contraseñas débiles para mantener las contraseñas de los usuarios. En el caso de SQL Server contamos con el Password Policy Enforcement, que nos permite poder exigir que las contraseñas sean complejas. También en algunos ambientes se requiere todo lo que sería el auditaje de toda la información que se hace contra la base de datos. Para eso lo que tenemos toda la parte de captura de datos y de auditoría de las actividades de Data Definition Language, de DDL. En cuanto a lo que sería el control de acceso, tenemos dos aspectos bastante importantes. Primero, el primer aspecto sería la confidencialidad de los datos y además la protección del metadata. Dentro de estos aspectos, los features o características de SQL Server 2005 que nos permiten cumplir con estas exigencias del mercado es, primero, confidencialidad de los datos, se logra con todo lo que serían las capacidades de encriptación que ya están dentro del motor de la base de datos, así como con el uso de las llaves de encriptación. Otro de los aspectos importantes es toda la parte del catálogo de seguridad, ¿verdad? Que nosotros podríamos tener ese aspecto. También podemos recordar de que podemos ver todo lo que sería aspectos importantes como lo que sería de administración. Dentro de la administración es importante que si nosotros borramos un usuario, no impacta las aplicaciones, porque se ha reducido, desde SQL Server 2005 se ha reducido el impacto o una relación que existía en versiones anteriores, como era la relación del esquema DBO con todo lo que sería la semántica de los usuarios. También hay que recordar que en esta versión de 2005 se incluye todo lo que sería el contexto de ejecución de los diferentes módulos. Si ustedes recuerdan, en el Transact SQL yo le puedo establecer a un procedimiento almacenado que ejecute como una identidad adecuada, que nosotros le podemos decir execute as, supongo que ustedes tienen que recordar ese comando de Transact SQL, o le podemos decir que ejecute con los permisos de un usuario en particular o con los permisos del usuario que se está conectando. También se puede utilizar todo lo que sería la creación de permisos personalizados, incluso a nivel de columnas, y algo importante que se ha dado dentro de todo lo que sería el
SQL Server, tal y como lo vemos aquí, que es la firma de los módulos. La firma de los módulos lo que nos permite es poder establecer firma digital, digamos firma de código digital, para poder prevenir todo lo que serían los troyanos. Eso significa que nosotros tengamos un assembly que queramos agregar a SQL Server y que ese assembly desarrollado en .NET tenga exigido que tenga una llave o firma digital para asegurarnos que el código que estamos agregando como una extensión a SQL Server es un código de una entidad que en la cual nosotros confiamos. Entonces es importante que nosotros lo tenemos en cuenta. También otro de los aspectos que tenemos en cuanto a lo que sería la protección del acceso a la base de datos sería la encriptación de los aspectos de conexión, así también como los aspectos de configuración de seguridad a nivel de los endpoints de SQL Server. Entonces, es importante que nosotros lo estemos tomando en cuenta. También, dentro de todo lo que sería aspectos de SQL Server, tenemos otros que han sido mantenidos en SQL Server 2008, ¿verdad? Y que han sido mejorados. Esas mejoras las vamos a empezar a enumerar en este momento. ¿Qué mejoras podemos encontrar en SQL Server 2008 que nos ayudan a mejorar todo lo que serían aspectos de seguridad? Primero, se incluye dentro de SQL Server 2008 todo lo que sería el soporte para el Transparent Data Encryption, o sea, la encriptación de datos de forma transparente. Esto es uno de los aspectos muy importantes que nosotros tenemos que considerar, ya que cuando se habilita la encriptación de datos dentro de SQL Server, algo importante que tenemos es que con el TDD, la encriptación se hace a nivel de SQL Server y las aplicaciones, cuando se encripta toda la base de datos, no tienen que ser modificadas. Las aplicaciones se siguen conectando a la base de datos tal y como se habían conectado anteriormente. Entonces tenemos, ese es el Transparent Data Encryption. También tenemos aquí otra de las mejoras que sería Extensible Key Management, que es el soporte a manejo de llaves de encriptación extendido. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle en otras disciplinas. También todo lo que sería la administración de las llaves, o sea, la posibilidad de que yo cree llaves de encriptación, que las guarde en SQL Server, que las pueda exportar, que las pueda reimportar, etcétera, y todo lo que sería manejo del catálogo de seguridad. En cuanto a lo que sería el control de acceso, tenemos mejoras en todo lo que serían los esquemas de autenticación, mejoras de seguridad, y algo importante, que para cumplir con exigencias de las diferentes entes de seguridad, se cuenta con algo que se llama el Policy Based Management, que podemos establecer diferentes políticas que tienen que ser aplicadas dentro del SQL Server. También tenemos acá otro aspecto importante que es el SQL Server Audit, digamos, que es otra de las características que muestra mejoras dentro de todo lo que sería la versión de SQL Server 2008 y SQL Server 2008 R2, por supuesto. Entonces tenemos diferentes mejoras que permiten que se pueda lograr un mejor cumplimiento con todo lo que sería las diferentes exigencias que existen en el mercado. Dentro de esto, digamos, uno puede tener diferentes aspectos que es importante. Cuando estamos hablando de SQL Server Audit, dentro de SQL Server Audit implica que se tenga que determinar y cumplir con algunas regulaciones, tales como regulaciones que cumplan con el HIPAA, tales como les había dicho anteriormente, o con todo lo que sería el PCI, que sería el estándar de seguridad que se establece por diferentes compañías a nivel mundial. Entonces tenemos aquí algunas formas que se pueden estar estableciendo. Dentro de esto, si ustedes recuerdan, cuando se quería establecer toda la parte de auditoría en versiones anteriores, como era en SQL Server 2005, se tendía a utilizar todo lo que serían los traces.
El SQL Server Audit, que es una característica de SQL Server 2008, lo que pretende es reemplazar el SQL Trace como una que ha sido utilizado anteriormente como una solución de auditoría, sino que lo que permite que se pueda hacer o cumplir con algunas metas en seguridad. Por ejemplo, a nivel de seguridad se puede establecer auditorías sobre los objetos, determinar cómo se hace, afecta el desempeño, poder estar estableciendo, y además cumplir con todo lo que serían aspectos que sean importantes. La auditoría de SQL Server, ustedes lo pueden venir y establecer a nivel de configuración para que nos permita configurar todos estos aspectos que es importante. Y es una de las características que más vamos a tener que estar siguiendo. Dentro de esto, hay algunos Transact SQL que ustedes puedan estar ejecutando. Dentro de los Transact SQL, por ejemplo, ustedes pueden ejecutar algo que les voy a mostrar ahora más adelante, un Transact SQL tal como Create Audit, Create Server Audit, PCI Audit, donde PCI Audit es el nombre de la política que estamos creando y además cuáles son los que queremos estar estableciendo. Y además podemos decirle que esté guardando. Entonces también toda la parte de auditoría lo podemos hacer desde el punto de vista con el Management Studio. Tenemos diferentes aspectos para poder estar controlando ese tipo de auditorías que tienen que cumplir directamente para todo lo que serían los aspectos de configuración y seguimiento. Y además las auditorías se pueden generar en archivos locales. Vamos a continuar aquí con nuestra presentación. Otro de los aspectos donde se ha dado mejoras en SQL Server es toda la inversión que se ha dado en Extensible Key Management. Vemos que es una de las características nuevas que nosotros tenemos. Dentro del Extensible Key Management tenemos que considerar lo siguiente. Usualmente en versiones anteriores de SQL Server, lo que nosotros teníamos es algunos aspectos interesantes, porque si queríamos habilitar todo lo que sería aspectos de seguridad dentro del SQL Server, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que crear las llaves y las llaves estaban almacenadas directamente dentro de lo que sería el SQL Server, en la base de datos, encriptada, pero siempre estaba dentro del SQL Server. Con el inicio de SQL Server 2008 R2, tenemos nuevos cambios. Por ejemplo, es necesario que se utilicen, dependiendo del estándar de seguridad que ustedes tengan que seguir dentro de sus organizaciones, van a necesitar que exista un lugar para almacenar las llaves, que sería el Key Storage, tal y como lo vemos acá. Y que la encriptación y la administración de esas llaves sea hecho por medio de un módulo de hardware conocido como HSDM. Y además tenemos algo importante que es el SQL EKM, que es un proveedor que permite hacer un proxy o una comunicación con todo lo que sería el HSM Key que está almacenada dentro de ese módulo. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? En este caso, SQL Server 2008 expone todo lo que sería la funcionalidad de encripción para que sea utilizado por vendedores o por terceros. Estas soluciones permiten que las SQL Server y las bases de datos provean una
administración de llaves completamente a nivel corporativo, y lo que pasa con esto es de que la administración de las llaves, o sea, la administración de todas las llaves de encriptación se mueve desde SQL Server hacia un sistema dedicado de administración de llaves. Entonces, ¿qué significa la administración? En el mundo de las llaves de seguridad, la administración significa la generación de las llaves, la recuperación de las llaves, retención de las llaves, recuperación y disposal de esas llaves. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Cuando se trabaja con este tipo de modelo, lo que vamos a contener es de que contamos con el AKM driver para poder administrar todo lo que sería el acceso a las llaves. Es cargado directamente dentro de lo que sería el proceso de SQL Server y permite que la comunicación con el AKM sea rápida. Y además, algo importante, que la comunicación es exclusiva entre el driver y el dispositivo. ¿Verdad? Que es importante. Otra de las cosas importantes de seguridad es que ustedes están diciendo, esta interfaz de este DLL, esta interfaz del AKE SQL EKM, tal y como lo vemos acá, dicha interfaz no es pública. Esa interfaz de comunicación segura se le da únicamente a los proveedores individualmente. ¿Qué quiere decir? Ustedes no pueden ir a un sitio y descargar esa especificación, sino que tiene que ser un proveedor de HSM, de un módulo HSM, que sea certificado y que sea avalado por Microsoft para que se pueda realizar esa administración y que para ese proveedor pueda tener acceso a la información o la forma en que se tiene que hacer la comunicación segura entre el SQL Server y ese módulo de hardware. Existen algunos beneficios que vamos a enumerar acá, dentro de todo lo que serían los aspectos de seguridad de SQL Server. Primero, el primero de los beneficios es que se tiene consolidación de la administración de llaves a nivel de todo lo que sería corporativo, no solamente a nivel de la base de datos, sino que se puede tener una solución a nivel completamente corporativo. Otra de las opciones que tiene es de que simplifica todo lo que sería la administración de las llaves y todo lo que sería la administración del almacenamiento de las llaves, de la generación, de la recuperación de las llaves, de las necesidades de estar cambiando las llaves, etc. Entonces, cada uno de esos módulos lo que va a hacer es específicamente ofrecer funcionalidades que no están disponibles directamente dentro de SQL Server, tal y como lo podemos ver aquí en este caso de estudio que se menciona. Dentro de todo lo que sería el Care Group, tenía un caso especial. Dentro de ese caso especial es que tenían que cumplir con las especificaciones o requerimientos de encriptación de datos de HIPAA. Y para poder hacer eso, lo que se hicieron fue integrar SQL Server 2008 con unos módulos y productos de administración de seguridad de llaves por medio de hardware. Entonces, eso es importante. Vean cómo permite poder hacer esto. Además, otra de las ventajas es de que se establece una separación de roles. Por ejemplo, yo administro, por un lado, lo que sería SQL Server, sus datos, su almacenamiento, pero por otro lado puede ser otro grupo el que se encarga de administrar las llaves y de encriptar la información. Y además, al estar utilizando mecanismos de HSM, permitimos que la encriptación y la encriptación se vea beneficiada con respecto a la velocidad. Y además, como les dije anteriormente, se permite que toda la administración de las llaves sea de forma centralizada. Vamos a ver aquí un poco de la jerarquía de la administración de llaves dentro de SQL Server bajo el modelo de EKM. Dentro de este modelo de EKM podemos ver que tenemos el módulo de HSM, podemos tener llaves simétricas, podemos tener llaves asimétricas, y aquí tenemos el SQL Server. Recordemos que aquí la comunicación se hace a través del HSM Driver, que está dentro de SQL Server, y después podemos utilizar esas llaves para trabajar con los datos. Con el caso del trabajo de los datos, que sería con la llave asimétrica EKM, podemos establecer
encriptación de los datos directamente. Vamos a pasar aquí al otro slide donde podemos ver un poquito más de detalle, que permite específicamente que se haga la encriptación y decriptación a nivel de base de datos. Dentro de todo lo que teníamos en este modelo, cuando estamos utilizando este modelo con el Transparent Data Encryption, tenemos lo siguiente, que el DEC, el DEK, se encripta con un certificado, reside en el Hardware Security Module, que sería el HSCM. Y además, el certificado, si tenemos una necesidad de que se requiere para poder hacer una recuperación de un respaldo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen una base de datos que está encriptada, hacen el respaldo, para poder recuperar ese respaldo van a necesitar los certificados digitales. Entonces, esto lo que nos previene es algo, un security breach que existía anteriormente, que es que, ustedes saben, ustedes podrían tener toda la seguridad a nivel de la base de datos, pero ¿qué pasa si alguien tiene acceso a los backups o los respaldos de su servidor? Entonces, si alguien tiene acceso a esos respaldos, podría restaurarlos en cualquier otra instancia de SQL Server. Cuando establecemos un modelo de seguridad que requiere de certificados digitales, para poder restaurar esos datos, vamos a requerir esos certificados digitales. Entonces, eso es importante que vean cómo está aumentando la seguridad a distintos niveles. Vamos a avanzar un poco. Tenemos algunas ventajas que es importante que nosotros tengamos aquí en cuenta. En cuanto a lo que sería la encriptación de las bases de datos, tenemos la ventaja de utilizar el Transparent Data Encryption. La ventaja principal es que permite encriptar toda la base de datos en disco y protegerse a través de todos los problemas que podríamos tener de discos que han sido robados del servidor o respaldos que han sido robados, porque el dato está encriptado. Se trata de mantener el impacto del rendimiento a lo mínimo, no se requiere cambios en la aplicación y las aplicaciones no tienen que encriptar o desencriptar los datos de forma específica. Y recuerden que estamos hablando del Transparent Data Encryption, porque ustedes podrían tener un caso también en donde la aplicación encripta utilizando las llaves simétricas o asimétricas de SQL Server de forma específica para una columna. En este caso estamos hablando de el TDI. Otra de las ventajas que tiene es de que los respaldos están automáticamente encriptados. ¿Por qué? Porque ya los datos están encriptados. Cuando se respalda, salen los datos encriptados. Y que ese respaldo no sirve o no es utilizable si ustedes no tienen la llave para poder desencriptarlo. Entonces, eso es algo importante porque previene que exista acceso directo a los archivos donde están los datos. ¿Por qué? Porque los datos siguen encriptados. Vamos a ver aquí algunos de los diferentes pasos o jerarquía de llaves que están involucradas en todo lo que sería el Transparent Data Encryption. Dentro del Transparent Data Encryption, veamos tenemos aquí, a nivel del sistema operativo, se utiliza el System Level Data Protection API o el DAPI, que se utiliza para encriptar el Service Master Key. Después, a nivel de SQL Server, a nivel de la instancia, se utiliza el Service Master Key para encriptar el Database Master Key. A nivel de base de datos, se utiliza el Database Master Key, que también tiene una contraseña. También se puede utilizar todo lo que sería el Database Master Key para encriptar el certificado dentro de la base de datos Master, y el certificado se utiliza para encriptar toda la información de la base de datos. Entonces ven de que tenemos diferentes niveles de encriptación. Acá les voy a compartir mi escritorio por un momento para conectarnos a una instancia de SQL Server para mostrarles todo lo que sería la parte
de encriptación. En este caso, lo que tenemos es un Transact SQL. Dentro de este Transact SQL, dentro de los primeros pasos que tenemos que hacer es crear el master key y le vamos a asignar una contraseña. Una vez que hemos creado el master key, podemos crear un certificado, ¿verdad? Dentro de todo lo que sería utilizando la llave que hemos creado previamente. Después que hemos creado ese certificado, podemos crear una base de datos. Dentro de crear la base de datos, vean que vamos a utilizar primero la creación de la base de datos, después podemos tomar esa base de datos y habilitar la encriptación. En el caso, vamos a habilitar la encriptación utilizando el certificado digital. En este caso fue el TD-Cert que habíamos creado aquí anteriormente. Después de eso, hacemos un alter database y set encryption on. Entonces esos son los aspectos para poder ejecutarlo. Este script, es un script genérico, ustedes lo pueden tener acceso a él sin ningún problema. Como pueden ver, incluso desde el punto de vista de administración de SQL Server, es bastante sencillo poder hacer todo lo que sería la configuración del Transparent Data Encryption. Vamos a esperar acá para volver a la presentación. Tenemos de vuelta acá nuestra presentación. Como vieron, el Transact SQL para habilitar el TDE es muy directo, no se requiere mayor complejidad. Lo pueden habilitar una vez creado el master key a nivel del SQL Server. Ustedes pueden empezar a habilitarlo dentro de todo lo que sería sus bases de datos. Tenemos también algunas mejoras que se han dado a nivel de SQL Server, tales como lo que sería el control de accesos. Dentro del control de acceso se han dado mejoras en todo lo que sería el control de acceso y además de mejoras de autenticación. Prácticamente, digamos, hay mejoras en todo lo que sería la autenticación de los usuarios. Para eso vamos a ver aquí un poquito más de detalle. Dentro de todo lo que sería las mejoras de autenticación, podemos identificar algunas que son bastante importantes. Primero, cuando teníamos SQL Server 2005, tenían algunas limitaciones. Por ejemplo, Kerberos se podía hacer únicamente cuando se contaba con conexiones de tipo TCP/IP y además los Service Principal Name o los SPN deberían ser registrados dentro del Active Directory para que funcionara precisamente todo lo que sería los aspectos de configuración. En SQL Server 2008 se da una mejora. Por ejemplo, el Kerberos está disponible con todos los protocolos, ¿verdad? Dentro de esos protocolos son los que están soportados. Además, los SPCN, si uno quiere, puede especificarlos dentro de la el connection string. Podría ser que sea necesario. Y otra de las mejoras que tenemos es de que Kerberos se puede utilizar aún sin tener datos registrados con lo que serían los SPN dentro del Active Directory. Tenemos unas mejoras sustanciales en cuanto a eso.
Podemos ver aquí un poco más de las mejoras sustanciales. También es importante, podríamos utilizar dentro del Connection String toda la parte de especificar el SPN para poder conectarnos de una forma directa y segura, utilizando Kerberos dentro de todo lo que sería dentro de los datos. Y si nosotros especificamos un Service Principal Name directamente, se evita algunos problemas de ambientes de seguridad problemáticos que se podrían dar en este caso. Por ejemplo, podríamos tener que se han hecho cambios en los DNS, que se han cambios en el SQL Server Browser, y además se evita de que se utilice NTLM, sino que más bien se fuerza a que se utiliza el Kerberos, y además se evitan ciertos diferentes tipos de ataques que se podrían dar dentro de lo que sería la infraestructura de SQL Server. También tenemos aquí otra de las ventajas que se han dado dentro de SQL Server, es que se mejora el cumplimiento. El cumplimiento se mejora ya que se tienen cambios en todo lo que sería las políticas de administración del servidor, o sea, Policy Based Management. Digamos que en este caso permite establecer ciertas políticas que se tienen que cumplir a nivel de todo el SQL Server. Se mejora todo lo que sería el SQL Server Audit. Para poder ver esto, vamos a entrar aquí a estas mejoras. Dentro de lo que serían las mejoras de las políticas de administración, son algunas de las siguientes. Yo puedo establecer específicamente qué quiero estarle agregando política, además de que haya establecido qué aspecto de SQL Server o facet de SQL Server yo le puedo establecer. También le puedo establecer qué condiciones tiene que cumplir, por ejemplo, que tiene que cumplir con ciertas condiciones, por ejemplo, en cuanto a seguridad, que tiene que tener las instancias de SQL Server, en cuanto a nombres de las bases de datos, en cuanto a nombres de los procedimientos almacenados. Creo una política y después se lo aplico a un target, que sería un target, que serían los diferentes servidores a los cuales yo se los tengo que establecer. Aquí solo estamos haciendo introducción al concepto de Policy Based Management. Si ustedes requieren mayor información, pueden consultar todos los webcasts que ya están disponibles, donde durante más de una hora se ve a detalle cada uno de estos aspectos. Pero recuerden que pueden utilizar el Policy Based Management como un aspecto para aumentar la seguridad dentro de SQL Server. Otra de las mejoras que tiene es todo lo que sería la auditoría de SQL Server. En SQL Server 2005 se utilizaba el SQL Trace, triggers, herramientas de terceros, pero sin embargo en SQL Server 2008 contamos con todo lo que sería la auditoría a nivel de SQL Server. Entonces eso es importante que nosotros lo tenemos en cuenta, que tenemos esa posibilidad. De SQL Server a nivel de auditoría tenemos unas mejoras. Por ejemplo, podemos crear un objeto de auditoría para verificar y crear auditorías que guarden la información directamente en archivos, en el log de aplicaciones o en el log de seguridad de Windows. Y además se pueden definir acciones granulares para definir qué auditoría quiero establecer para un objeto en particular. Dentro de esto tenemos algo interesante que serían las especificaciones de auditoría. Por ejemplo, podríamos establecer especificaciones de auditoría para acciones relacionadas, agrupadas por grupos de acciones, para un filtro en específico. Por ejemplo, teníamos Server Action Groups. Por ejemplo, guardar auditoría sobre los cambios en el servidor, auditoría sobre login y logout, cambios en los roles en específico, también grupos de bases de datos. En este caso tendríamos especificar cambios que se han dado a nivel de esquema de objetos, de cambios en el rol de las bases de datos, etc. Entonces ven de que tenemos diferentes aspectos y campos donde podemos especificar la auditoría. Aquí tenemos un ejemplo que es interesante, donde yo puedo tener auditoría, como lo dije anteriormente, en el nivel de archivos. Se genera un archivo a nivel de NTFS, a nivel del Application Log o el Security Log. Yo puedo generar auditoría por base de datos. Dentro de la auditoría, vean que puedo establecer
especificaciones de auditoría a nivel de servidor y especificaciones de auditoría a nivel de base de datos. Aquí tenemos el Transact SQL, por ejemplo, aquí estamos habilitando la auditoría para el servidor, estamos aquí cumpliendo con la norma de PCI, donde dice que agregue el Fail Login Group para generar la auditoría. También aquí podríamos tener auditoría con respecto a cambios o aspectos dentro de la base de datos. En este caso deben de que un Audit Specification para la base de datos, donde estamos agregando auditoría de cumplimiento de PCI de customers, ¿verdad? Entonces tenemos bastantes aspectos que ustedes puedan estar siguiendo. El último punto que tenemos para el día de hoy es todo lo que sería compliance, todo el cumplimiento. Dentro de todo esto es algo importante que se han dado diferentes aspectos para poder certificar la seguridad a nivel de diferentes estándares. Dentro de los diferentes estándares que se pueden venir y estar utilizando son diferentes criterios que han sido utilizados para evaluar a SQL Server en distintos aspectos de seguridad, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta que se han cumplido esos aspectos de seguridad. Aquí tenemos un ejemplo en cuanto a lo que serían las normas que puede soportar SQL Server a nivel de seguridad si le exigimos el nivel de seguridad de HIPAA. Por ejemplo, acá tenemos algunos de los detalles de HIPAA y cómo los cumple SQL Server. En este webcast no vamos a entrar a detalle cómo lo cumple, pero sí pueden consultar este white paper, este documento, donde dice cómo soportar el cumplimiento de las normas de seguridad HIPAA con SQL Server 2008 R2. Entonces podemos consultar ese documento si en este caso ustedes necesitan cumplir con esos requerimientos con SQL Server. También tenemos un paper que ustedes pueden consultar posteriormente, que es cómo cumplir con las normas de PCI con SQL Server 2008. Y también para eso tenemos un paper que ustedes pueden utilizar y como referencia. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. En resumen, a nivel del webcast, hemos visto de que tenemos diferentes mejoras a nivel de SQL Server. En cuanto a seguridad, vemos que ha ido evolucionando bastante desde SQL Server 2005. Se han dado muchas mejoras en SQL Server 2008 y 2008 R2, más que todo con el manejo de la seguridad, el Transparent Data Encryption, el manejo a través de seguridad de módulos HCM y además normas o papers que podemos seguir para establecer el cumplimiento de SQL Server con diferentes normas de seguridad internacional. Si tienen alguna duda sobre el contenido de esta presentación, pueden escribirme por correo electrónico. Estamos más que dispuestos a estar resolviendo cualquier duda o material adicional que ustedes requieran sobre el tema que hemos tratado el día de hoy.